¿Cómo formular una pregunta al tarot? Soy Rodrigo Godoy y en este espacio hablo de tarot y sus conexiones con la sabiduría sagrada para que aprendamos un poco más. El que mucho abarca, poco aprieta. Seguro que has escuchado esta frase, ¿cierto? Bueno, hoy día vamos a ir por un territorio mucho más práctico, enfocado especialmente para aquellas personas que están iniciándose en el tarot. He visto en personas que se están iniciando, que están ya llevando adelante una práctica y a veces con consultantes reales, que cuando aparecen algunas cartas en una lectura, después que les han hecho una consulta, se ponen a hablar, ¿sí? Se ponen a hablar y dan respuesta a aquello que se ha contestado, pero a veces también lo que se dice a partir de las cartas que aparecen, el discurso empieza un poco a disgregarse y se empiezan a hablar de cosas que a veces ni siquiera se han preguntado. Te propongo que hagamos una especie de estructura muy básica, que es la que yo te quiero enseñar hoy día, para que tus lecturas sean un poco más ordenadas, especialmente cuando te estás recién iniciando, ¿ya? Pero nunca está de más para aquellas personas que llevando una práctica un poco más extendida en el tiempo ya, necesiten recordar, ¿ya? Es importante que uno vaya revisándose a sí mismo en la propia práctica, que a veces uno se puede ir equivocando o de acuerdo a ciertas líneas de pensamiento que pueden estar equivocadas, aunque sea un poquito, finalmente esto va tergiversando las respuestas y no necesitamos dañar al consultante o darle respuestas que puedan desorientarlo. En esto de estar eh, a veces hay personas que se inspiran y empiezan a responder cosas que, como te decía antes, ni siquiera se han preguntado. Eso a veces puede dañar mucho a la persona que está consultando, así que hay que tener mucho cuidado de atenerse a responder solo aquello que se pregunta. A veces las respuestas que aparecen ahí en el tarot dan pie para que uno pueda extenderse un poquito más allá. Eso está bien, pero es importante no caer en las opiniones personales a partir de tu propia experiencia, porque es muy importante, o sea, es determinante que lo que el tarot vaya a expresar a través de este lenguaje simbólico, que no es nada más que la expresión del inconsciente de la persona que está consultando, tiene que responder en torno a la experiencia de quien consulta. No tiene que ver con tu experiencia, tiene que ver con lo que le pasa al otro. Y ahí uno necesita estar en un estado de empatía, de enfoque y con una coherencia entre lo que aparece y lo que tú quieres transmitir lo más lúcida posible. Por favor, escucha muy bien al consultante. Si vas a hacer algunos cálculos numerológicos previos, que yo propongo siempre eso a mis estudiantes, hazlos con toda calma, pero trata de generar la mayor empatía posible. Tienes que mirar a los ojos, tienes que escuchar muy bien, tienes que transmitir tu pensamiento y tus ideas que aparecen en las cartas o en la misma interacción, en el diálogo que se va realizando de la manera más clara posible. Eso es clave. Tiene que haber una conexión, pero no estoy hablando de cosas místicas, estoy hablando de asuntos muy tangibles, muy terrenales. No vamos a entrar hoy día en un lenguaje más esotérico, sino que en una práctica muy sencilla que tiene que ver con aprender a escuchar y aprender a hablar. Tiene que haber reciprocidad en la consulta. Entonces, te voy a proponer dos maneras de abordar una lectura básica de la manera más ordenada posible. La número uno va a estar centrada en la situación y la número dos va a estar centrada en un consejo. Por lo tanto, vamos a ver una tirada de tarot desde dos puntos de vista. Desde dos puntos de vista. Lo vamos a hacer muy simple. Vamos a sacar solo una carta. Una carta para hablar de la situación presente, de lo que sea que se esté preguntando, y otra carta que nos hable del consejo que nos propone el tarot. Vamos a hablar primero de la situación. La situación tiene un propósito descriptivo. Lo que busca es mostrarnos cómo está el ambiente de lo que se pregunta y en la carta que aparezca. Por ejemplo, voy a preguntar lo que sea con la carta que aparezca acá. Aquí tengo un tarot de Rider-Waite, voy a sacar esta que está por aquí. Y aparece, por ejemplo, el 9 de bastos. Si uno pregunta por situación laboral, la carta, no voy a entrar en el significado ahora, pero la carta lo que muestra es el estado presente de
lo laboral, así muy en términos generales, esto lo voy a decir ahora. No va a hablar qué es lo que tienes que hacer. No te va a decir cómo fuiste en el pasado. No. Es importante para un nivel inicial básico y para adentrarnos recién en el tarot, preguntar por el presente. Eso clarifica mucho. Entonces, con el 9 de bastos significa que la persona en lo laboral está viviendo una etapa de mucha entrega, mucha energía, quizás con algo de cansancio, pero que todavía puede seguir adelante. De eso habla en cierta medida el 9 de bastos. Esto tomarlo como ejemplo. Es descriptivo. No te adelantes, no tiene que ver con el futuro, no mezcles las cosas. Cuando uno pregunta por la situación, no tienes que hablar con la misma carta, hablar de la situación y de una propuesta. Eso sácalo con otra carta. Por ejemplo, voy a sacar la que sea, a ver. Aquí sale el sumo sacerdote. Con el sumo sacerdote, lo que te propone como consejo, si es que fuera un consejo, es otra cosa, ¿cierto? No es la misma energía del 9 de bastos. Bien, ahora, no quiero adelantarme todavía con el consejo. Entonces, cuando uno habla sobre situación, tiene que describir. Nada más, la carta refleja lo que está ocurriendo. Con otra carta, por ejemplo, todavía en lo descriptivo de la situación, con el as de espadas estamos hablando de probablemente alguna situación donde tengas que entender algo, decidir, finalizar con una etapa. Por ejemplo, si aparece el caballero de oros, tienes que estar viviendo en la misma situación, probablemente algo que tenga que ver con proyectar hacia el futuro. El caballero de bastos siempre habla de estar muy centrado en el presente, pero con la mirada en el futuro. Ahora, no es un consejo, ¿cierto? Estamos describiendo la situación, nada más que eso. La carta que aparezca, ¿bien? Eso por un lado. Entonces ahora veámoslo como un consejo. El consejo tiene como propósito proponer, tiene una actitud propositiva de proyección y de que te puedan volcar a la acción que te propone la carta que aparece. Por ejemplo, voy a ocupar la misma carta, voy a buscar por ejemplo, el as de espadas. ¿Cómo podría ser esta carta como consejo? No significa que estás viviendo situaciones de decisiones. No, eso sería la situación. Como consejo, el tarot te propone que decidas desde la mente racional con esta carta. Si aparece otra carta, por ejemplo, a ver, el as de bastos, no te propone que decidas, aquí te propone que te pongas en marcha, en acción. Por ejemplo, estoy siendo bien superficial con el significado de las cartas, pero la idea es que puedas entender esto de que un consejo en el tarot es para que tú puedas encarnar esa carta, la energía, lo que te propone a nivel simbólico, el arcano que te aparezca, y vivirlo. ¿Bien? Entonces, situación, reflejo del presente o de la situación que se está consultando. Y por otro lado, el consejo es la actitud, es la propuesta de acción que tienes que tomar, sea la carta que sea, ¿sí? Por ejemplo, pueden haber cartas muy, muy receptivas, como por ejemplo el 4 de espadas, que es una carta de mucha calma, de mucha pausa incluso. Entonces, ¿cómo será el consejo de esta carta? Es entrar en este mismo estado. Aunque uno diga, pucha, pero la carta de consejo me tiene que proponer algo. Por supuesto, la calma y el serenarte internamente a nivel mental, porque son espadas, es la mejor estrategia en este momento. Bien, así que nunca consideres una carta de consejo como algo que tienes que evitar, ¿ya? Por ejemplo, cartas polémicas, como el 5 de oros. El consejo de esta carta, ¿cuál sería? Te lo dejo a ti, para que lo reflexiones, ¿ya? No te voy a dar la respuesta yo. Trata de pensar qué te puede proponer el 5 de oros o el 3 de espadas, por ejemplo, como actitud a tomar. ¿Bien? De eso trata. Entonces, resumiendo y para terminar este video, es súper importante que cuando tomes un consejo, que es algo súper práctico que nos entrega el tarot, tomes la actitud que te entrega la carta. No es evitarla. Por ejemplo, el 8 de espadas. Cartas que hablan de mantenerte con un poco de encierro. El tarot, si te propone eso, ese es el consejo, no es evitarlo. ¿Bien? Si no, te saldría otra carta. ¿Bien? Espero que esta pequeña clase práctica que tiene mucho que ver con, algo muy práctico para que puedas organizar y ordenar tu lectura, te pueda servir. Y te voy a dar un
pequeño anexo extra antes de terminar esto. Es muy importante que en cualquier lectura nunca pierdas de vista la pregunta. Eso es clave, tiene que ver con la empatía que te hablaba al principio. Tienes que conectar con la persona, pero también mantener tu pregunta muy presente. Eso jamás lo olvides. Deja tus comentarios acá abajo de este video y proponme si es que tienes alguna duda, algún comentario, bueno, lo que sea. Pero también si quieres explorar algún otro tema que para ti sea medio complicado en el tarot y que tal vez me den las ganas de poder hablar sobre eso. Porque a partir del tarot y de las conexiones podemos hablar de mucho, mucho, mucho. Espero que este video sea de tu ayuda, que espero que nos veamos pronto y que los símbolos te acompañen.